Hola, buenos días, tardes o noches a cualquiera que esté viendo este vídeo. Bueno, este es un tema que me pareció muy interesante: las máquinas de tortura de la antigüedad. Comenzamos con el anillo automortificante. Este ingenio se utilizaba para impedir la erección del órgano genital masculino mediante las púas dispuestas por el lado interior. A diferencia del cinturón de castidad femenino, que era una forma de humillación impuesta para asegurar la fidelidad conyugal, y más a menudo, impuesta por el terror a sufrir actos de violencia carnal, el anillo automortificante era una forma de sufrimiento que el hombre, generalmente el religioso, se imponía voluntariamente para intentar alcanzar un estado de perfeccionamiento lento moral o espiritual. La necesidad de mortificación era una de las enseñanzas más recurrentes en la religión cristiana, como freno a la concupiscencia y como libre adhesión al sufrimiento redentor de Jesucristo, la salvación del alma a través de la mortificación de la carne. Preocupados por imitar la pasión de Cristo y por alejar las tentaciones pecaminosas de la carne, los religiosos se infligían numerosas formas de suplicio tales como el cilicio, el collar claveteado, el cinturón de espinas o la autoflagelación. La pera. Este instrumento de tortura consistente en un objeto metálico con forma de pera que era introducido de forma oral, vaginal y rectal. Se colocaban en la boca, recto o vagina de la víctima, y allí se desplegaban por medio de un tornillo hasta su máxima apertura. El interior de la cavidad quedaba dañado irremediablemente. Las puntas que sobresalen del extremo de cada segmento servían para desgarrar mejor el fondo de la garganta, del recto o de la cerviz del útero. La pera oral normalmente se aplicaba a los predicadores heréticos, pero también a seglares reos de tendencia antiortodoxas. La pera vaginal, en cambio, estaba destinada a las mujeres culpables de tener relaciones con Satanás o con uno de sus familiares. Muy pocas mujeres lograban sobrevivir. Y la rectal a los homosexuales. La cigüeña o la hija del basurero. Aunque a primera vista parezca únicamente otro método de inmovilización o de constricción, no más temible que millares de artilugios más o menos similares, la cigüeña provoca en la víctima, a menudo ya, a los pocos minutos, fuertes calambres, primero de los músculos abdominales y rectales, y luego de los pectorales, cervicales y de las extremidades. Calambres que con el paso de las horas conducen a una única, continua y atroz agonía, sobre todo, parece ser, en el abdomen y recto. En tal situación la víctima puede ser golpeada, pateada, quemada y mutilada a placer. Un ejemplar en la Torre de Londres, casi idéntico al aquí presente, se conoce como la Scavenger's Daughter, la hija del basurero, término cuyo origen se desconoce. La palabra italiana cicogna, cigüeña, usada para describir este instrumento, es citada por Muratori, quien la atribuye a archivos judiciales venecianos e inquisitoriales romanos y milaneses del período 1550-1650. El toro de Phalaris o Phalaris. Era un ingenio que, entre los años 1500 al 1700, no faltaba en ninguna cámara de torturas que se preciara de serlo. El aparato en cuestión era una reproducción en bronce de un toro o buey cuyo interior se encontraba hueco. Por una portezuela que tenía en un costado, se introducía al reo y debajo de la figura se encendía una gran hoguera. Literalmente, el preso era asado vivo. Además, la resonancia en el interior, hacía que los gritos salieran por la boca del toro y así parecía que era este el que mugía. La invención de este artilugio se le atribuye a Phalaris, tirano de Agracas, que murió en el año 554 a.C. Cuenta la leyenda que encomendó su diseño a un tal Perilios al que hizo probar el invento en sus propias carnes. Los investigadores dudan de la veracidad de esta historia y creen que Phalaris no fue tan mal gobernante, aunque es cierto que el toro apareció por aquella época. En algunos modelos, les ponían tubos colocados por el interior de la garganta de la figura, para lograr mejor sonido y más realismo en el mugido. También algunos, disponían de salida de aire especial, para que el humo saliera mezclado con incienso o diferentes aromas, y al parecer, era costumbre coger luego los huesos calcinados para hacerse pulseras o adornos. Se cree que Phalaris murió dentro de uno de estos toros. Los romanos también usaron el toro de Phalaris con bastante asiduidad, especialmente con los cristianos, y varios santos fueron martirizados en él, como San Eustaquio. Posteriormente, se utilizó como método de tortura, aunque realmente, entrar en un toro de Phalaris era, casi con seguridad, una sentencia de muerte. Como ven, el hombre tiene un lado muy oscuro que le da grandes y siniestras ideas. Bien, eso es todo. Suscríbanse, comenten y puntúen. Saludos a amigos y a suscriptores. Adiós.